Hola, hoy les voy a explicar cardiopatía isquémica. Bueno, en primer lugar vamos a ver las generalidades. Primero tenemos los factores de riesgo cardiovascular. Estos se pueden dividir en dos grupos, mayores y condicionantes. Para los mayores yo hice una mnemotecnia, que mis mnemotecnias están un poco como tontas, pero a ver si les sirven, que es edad. O sea, como cuando llega tu papá y dices, edad, en Estados Unidos, así dicen. Entonces, es por edad y sexo. Obviamente, el riesgo va a aumentar conforme aumenta la edad. Y en cuanto al sexo, es más común en hombres, pero el riesgo se va a igualar en las mujeres posmenopáusicas. Esto es porque los estrógenos sirven como un factor protector cardiovascular. Entonces, al perder ese estímulo hormonal, pues llegamos a igualar en el riesgo con los hombres. Ahora, de termina con H, entonces H es de hipertensión arterial. Y luego DAF es de dislipidemia, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascular. Y la última D de diabetes mellitus. Y ahora, los condicionantes, la mnemotecnia es tose, pero tose con S, C y la E es muda. Entonces, T de triglicéridos, O de obesidad, S de sedentarismo y C de colesterol. Triglicéridos, obesidad, sedentarismo, colesterol. Ya. Luego vamos con las funciones del epitelio. Normalmente el epitelio tiene la función de producir sustancias vasoactivas que se van a encargar del control vasomotor. Es decir, el epitelio, más bien, va a producir sustancias como la endotelina, que regula la vasoconstricción, y el óxido nítrico, que regula la vasodilatación. Y a partir de esto, pues van a tener control, por ejemplo, sobre las resistencias periféricas, etc. Ahora, también el epitelio tiene la función de la migración de mononucleares y polimorfonucleares. Obviamente sabemos que estas son células sanguíneas, o sea, van en el torrente sanguíneo. Entonces, si es que las necesitamos en cierto lugar del cuerpo, pues obviamente tienen que tener esa capacidad de poder migrar a través de los vasos, ¿no? Ahora, el epitelio normal también inhibe la agregación plaquetaria y también tiene la función de permeabilidad, porque es lo mismo que les mencionaba, o sea, si todos los componentes que requerimos están en el torrente sanguíneo, el epitelio tiene que tener la capacidad de permitir el paso de esas sustancias para que las utilicemos en otros lugares del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando el epitelio deja de funcionar correctamente? Habrá vasoconstricción, habrá adhesión e infiltración celular, porque el epitelio que no sirve va a empezar a expresar más receptores para las células. Entonces, estas van a pensar que tienen que mirar y lo van a hacer cuando en realidad no deberían. Pero bueno, ya. Luego, trombosis. O sea, deja de inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? Y también crecimiento, o sea, se puede como hipertrofiar algo así, más o menos. Ahorita lo vamos a ver. Y después, fisiopatología de la aterosclerosis. Bueno, ¿cómo es que se forma una placa de ateroma? Todo comienza por la disfunción epitelial, que es todo lo que les mencioné aquí. O sea, ¿qué propicia esa disfunción endotelial? Los factores de riesgo cardiovascular, o sea, es como una cadenita. Tener estos factores de riesgo te causa disfunción de tu epitelio y ya de la disfunción del epitelio, ¿qué va a causar? Pues primero va a aumentar su permeabilidad hacia el LDL. Recordemos que el LDL es el colesterol de baja densidad. Entonces, ¿qué pasa cuando este LDL empieza, o el epitelio más bien se vuelve más permeable al LDL? Pues se va a empezar a atorar aquí. Recordemos que los vasos tienen tres capas, una túnica externa, una túnica media, que es donde están todas las células musculares, y después tiene una túnica íntima. En la túnica íntima se encuentra el endotelio. Entonces, el LDL
va a empezar a pasar el endotelio y se va a empezar a quedar aquí en la túnica íntima, o en la capa íntima. Entonces, aquí entre el endotelio y la media se va a empezar a juntar todo ese LDL. Y una vez que está ahí, se va a empezar a esterificar y a oxidar. Pues aquí yo dibujé un LDL chavito y aquí un viejito. Se empieza a oxidar. Entonces, bueno, pues las propias células pertenecientes al vaso van a empezar a liberar citocinas, porque, y estas citocinas pues van a ser tóxicas. Entonces, como que, pues el cuerpo en sí lo va a percibir como una amenaza. Y entonces, esas mismas células del vaso van a empezar a reclutar leucocitos y estos van a empezar a migrar, o sea, del torrente sanguíneo hacia aquí, hacia la túnica íntima, para poder eliminar a esto que detectan como tóxico, ¿no? Que es el LDL oxidado. Entonces ya, ¿no? Migran. Y después los monocitos se van a empezar a convertir en macrófagos. Ahora, estos macrófagos van a fagocitar el LDL. Este LDL viejo lo empiezan a fagocitar. Y se van a convertir en algo que se llama células espumosas, que no es más que los macrófagos que fagocitaron el LDL. Entonces se ven así como espumosos. Champaña. Y entonces, estas células espumosas no van a soportar y se van a morir, hacen apoptosis. Y entonces todo esto empieza a generar algo que se llama estría grasa. Esto es un paso muy importante. La estría grasa no es más que un cúmulo de células espumosas, ya que ya se murieron, o sea, como de sus cuerpos, de otras células inflamatorias y demás LDL oxidado. Entonces es como un cúmulo de basura, 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 que está formado principalmente por las células espumosas. Entonces ya. Ahora, al detectar todo esto, todo este show que está sucediendo, las células musculares lisas van a empezar a viajar hacia acá, o sea, de la túnica media hacia la túnica íntima. Van a empezar a viajar y esas células musculares van a empezar a sintetizar colágeno y elastina. Y entonces eso va a generar que se produzca, Dios, perdón, es que yo hablé a mi mamá para ver qué comíamos. Pero bueno, entonces les decía que las células musculares lisas entonces van a empezar a producir colágeno y elastina, haciendo una cápsula de colágeno alrededor de toda esta estría grasa, de esta estría grasa asquerosa. Entonces lo que va a quedar o lo que se va a formar es la placa de ateroma, o sea, ya se formó la placa de ateroma, que está compuesta por dos cosas, un núcleo lipídico, que está hecho por todo esto de la estegrasa, y una cápsula de colágeno. El colágeno fue sintetizado por las células musculares. Ahora, aquí vamos a tener otra cosa. Bueno, no, primero esto. Ateroma. Entonces, el ateroma puede ser estable o inestable. El estable es cuando tiene una cápsula gruesa. O sea, una cápsula gruesa, un núcleo lipídico chiquito y todo lo demás es colágeno, 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 colágeno. Esto está regulado por una respuesta TH2 y por macrófagos de tipo 2. Entonces, el dos es cápsula gruesa, placa estable. O sea, esto es como más chida porque lo que nos va a dar es una angina o una cardiopatía isquémica crónica, más bien. Una cardiopatía isquémica crónica, porque la placa es estable. O sea, como que sí va a obstruir y así, pero como que, pues a lo largo del tiempo, ¿no? En lo que se empieza a hacer más gorda y más gorda y más gorda. Entonces, estable, gorda. O sea, cápsula gruesa. Y es por los respuesta tipo 2. Y te da cardiopatía crónica. Pero ahora vamos a tener la placa de ateroma inestable, que es una cápsula muy delgadita, o sea, tiene muy poquito colágeno, está muy poco recubierta. Entonces, esta se puede desprender y generar una cardiopatía aguda, aguda. Esta está regulada por respuesta de tipo 1, macrófagos de tipo 1 y linfocitos T helper de tipo 1. ¿Por qué? Porque como aquí lo puse, los linfocitos de tipo 1 inhiben
la migración de las células musculares para que produzcan colágeno y elastina. Ajá, entonces esta no va a tener tanta cápsula, va a tener más grasa, poca cápsula, va a ser inestable y nos puede dar una cardiopatía aguda. Y bueno, aquí como dato, los síntomas, que sería la angina, que vamos a ver ahorita, empiezan a producirse cuando se obstruye un 70% de la luz del vaso. Ujú. Y bueno, ya como paso 11, vamos a tener que esta placa de ateroma va a empezar a romper al endotelio. O sea, sí, se va a empezar a romper el vaso. ¿Y eso qué va a producir? Pues una lesión abierta, por así decirlo, una lesión abierta. ¿Y qué pasa en las lesiones abiertas? Adhesión plaquetaria, o sea, para evitar que sangre, ¿no? O sea, prácticamente el vaso se rompe y para evitar que sangre se empieza a hacer, pues, algo así como una costra, entonces se empiezan a adherir las plaquetas y así es como se forman los trombos. O sea, el trombo ya es cuando esta placa de ateroma se despega, se le empiezan a juntar las plaquetas y ahí ya llega el momento donde se desprende, ¡trac! Y ya viaja, viaja, viaja. Bueno, como otra parte de la introducción vamos a tener la circulación coronaria. La circulación coronaria es la circulación que irriga el corazón como órgano, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a provenir la circulación o las arterias coronarias en sí? De la aorta ascendente. Y ahora vamos a tener que las arterias coronarias son dos, una izquierda y una derecha. Entonces, primero la izquierda. El tronco izquierdo nos va a dar origen a dos otras ramas, que son, en primera, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior se encuentra en el surco interventricular. Surco interventricular. Entonces, la descendente anterior, que es left descendent anterior, va por el surco interventricular. Y la circunfleja va por el surco auriculoventricular, o sea, aquí. Esto es como surco, circunfleja, o sea, como aquí. Ya. Luego, la descendente anterior a su vez da dos ramas, o bueno, no, sí, dos ramas, que son las septales y las diagonales. Y la circunfleja da otras dos ramas, que son la obtusa marginal y la posterolateral. Eso pues no he ido traer como que memorizando tú. Y luego la derecha da la descendente posterior, o sea, la izquierda descendente anterior, derecha descendente posterior, que a veces se pueden unir entre sí. Y también da la arteria del nodo sinusal. Ahora sí, vamos con qué, como recordatorio, con qué caras del corazón es que irriga cada una de las ramas. Primero la lateral superior. Si recordamos en el electrocardiograma, la cara lateral superior está dada por D1 y ABL. Estas están irrigadas por la primera diagonal, o sea, por la coronaria izquierda. Coronaria izquierda. Déjenme bajar esto. Bueno, ya. Coronaria izquierda. Luego, ay, no sé si ahí se vea mejor, a ver. Entonces, D1, cara lateral superior, D1 y ABL por la primera diagonal, que es del tronco izquierdo. Después tenemos ABR, que ABR corresponde al septum. Septum. ¿Por qué va a estar irrigada el septum? Pues por la arteria septal, que viene también de la coronaria izquierda. Después viene la cara inferior, que está dada por D2, D3 y ABF. Esta va a estar irrigada por la coronaria derecha. Y luego ya vienen los precordiales, que son de B1 a B3 es la cara anteroseptal.
De B1 a B4 es la cara anteroapical. Y si son todas, es anterior extenso. O sea, como que si estamos hablando de un infarto, sería un infarto anterior extenso. Y B5 y B6 es la lateral baja. Ahora, todas las precordiales están irrigadas por la descendente anterior. La descendente anterior también es de la coronaria izquierda. Ujú. Y la lateral baja específicamente está irrigada por la arteria circunfleja, que también es de la coronaria izquierda. O sea, en pocas palabras, esto pues es que no hay de otra, como que hay que memorizarnos este esquema y todo esto. Pero en pocas palabras, creo que todas casi están irrigadas por la coronaria izquierda, a excepción de la cara inferior. Ajá. La cara inferior es la única que está irrigada por la coronaria derecha. Y ya. Ahora vamos con el síndrome isquémico coronario crónico. Bueno, primero vamos a tener algo que es la angina estable. Bueno, solamente como aquí como un disclaimer, obviamente vamos a tener un síndrome isquémico coronario crónico que pues es la oclusión de la arteria, pero pues obviamente de forma crónica, o sea, de forma como que de poquito en poquito, y vamos a tener el síndrome isquémico coronario agudo, que es como que ya se soltó un trombo y prácticamente obstruyó completamente el vaso y pues nos va a generar como que pues una presentación aguda y grave, ¿no? Entonces, primero vamos con el crónico. Aquí se va a caracterizar por la angina estable, que es la obstrucción parcial de la coronaria que permite paso de sangre suficiente para perfundir al corazón en reposo, pero no cuando aumentan sus requerimientos. O sea, este concepto nos dice que habrá angina en momentos de esfuerzo, pero no habrá angina en momentos de reposo. O sea, el corazón está bien perfundido cuando está normal, pero cuando aumenta su esfuerzo ya no es suficiente el oxígeno que está recibiendo. Ajá. Ahora, cómo es el dolor anginoso? Es un dolor opresivo que tiende a irradiar hacia el cuello, hacia el maxilar inferior, los hombros, los brazos, codos y muñecas. Entonces, cuello, maxilar inferior, brazos, codos, muñecas, hombros. Suele durar menos de 30 minutos y aparece post-esfuerzo, porque como les dije, esta angina o esta angina estable es solamente cuando el corazón aumenta sus requerimientos, entonces después del esfuerzo. Y cede con el reposo. O sea, una vez que el corazón se calma, sí le alcanza su oxígeno que tiene. Puede haber síntomas acompañantes como por ejemplo la disnea o síntomas neurovegetativos, que son las náuseas, el sudor e incluso la sensación de defecar. Y otras manifestaciones del dolor anginoso es un dolor epigástrico que se puede confundir, por ejemplo, con enfermedad ulceropéptica o con gastritis. Ahora, tenemos una clasificación canadiense de cardiología para la angina, que es clase 1, angina secundaria a ejercicio extenuante. La actividad normal no causa angina. O sea, la clase 1 prácticamente es la definición que acabamos de dar de angina estable. Luego, clase 2 es ligera limitación de la actividad normal. Por ejemplo, angina al subir las escaleras o al hacer ejercicio después de comer, en el frío, cuando hay estrés emocional o durante las mañanas. Así, estos son como factores que dan angina también. En el frío, cuando hay estrés emocional, en las mañanas. Entonces aquí no hay limitación de la actividad normal, ligera limitación, y la clase 3 es marcada limitación de la actividad normal. O sea, por ejemplo, hasta caminar a velocidad normal causa angina.
Luego, la clase 4 es angina en reposo. Entonces, la clase 1 es prácticamente, o sea, hay que hacer mucho ejercicio para que te dé angina. La clase 2 es que haces ejercicio, te da angina. La clase 3 es que ya cualquier cosa te hagas, te da angina. Y la clase 4 es angina en reposo. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico del síndrome coronario isquémico crónico? Pues en primer lugar tenemos que tener los datos clínicos, ¿no? Que son angina. Después hay que hacer o podemos hacer estudios paraclínicos, que a continuación les voy a decir cuáles son. Pero aquí en estos paraclínicos también se deben de buscar factores de riesgo cardiovascular, o sea, por ejemplo, debe de incluir este, pruebas para ver si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos. Em, Obviamente requieren un electrocardiograma, un ecocardiograma, estudios de perfusión miocárdica, score de calcio y angiotac. Y a continuación les voy a explicar como que cada uno. Bueno, primero el electrocardiograma. Este requiere de que se haga una prueba de esfuerzo. O sea, no sé si lo recuerdan, pero prácticamente los ponen como en una caminadora a correr mientras les hacen un electrocardiograma. A veces, o bueno, como veremos más adelante, la presentación de la isquemia miocárdica es la depresión o elevación del ST. Bueno, más bien depresión, ¿no? Porque elevación ya sería un infarto. Entonces, depresión del ST es como su manifestación en el electrocardiograma. Ujú. Entonces, pero, por ejemplo, a veces cuando la angina es crónica y no está tan presente, o sea, por ejemplo, cuando es una clase 1 de esta de canadiense, pues vamos a requerir hacer, una prueba de esfuerzo para ver si es cierto que le da angina después de hacer esfuerzo, ¿no? O sea, no sé si me están entendiendo, me estoy haciendo yo más bolas. Pero, pues, prácticamente eso. Y después, lo que vamos a ver es depresión del ST, pero al ser una prueba de esfuerzo no vamos a poder distinguir las caras. Ajá. O sea, recuerda que todo lo que les mencioné hace rato del electrocardiograma para distinguir las caras, en las pruebas de esfuerzo no vale, o sea, no sirve. No importa en qué cara lo veas, no se refiere de que es ahí donde está la isquemia. Luego, el ecocardiograma. Este se hace en reposo y nos va a mostrar las alteraciones de movimiento del corazón. Ahora, ¿qué pasa si el ecocardiograma es normal? No quiere decir que bueno, no, un ecocardiograma normal no descarta una cardiopatía isquémica crónica. Así que se tiene que hacer un eco farmacológico, donde a los pacientes se les da dobutamina. La dobutamina aumenta la frecuencia cardíaca, de la misma forma que lo haría un esfuerzo físico. No sé si me explico. O sea, el ecocardiograma no se puede hacer como tal haciendo ejercicio. Entonces te dan un medicamento que es la dobutamina para que eleve tu frecuencia cardíaca y parezca que estás haciendo esfuerzo. Entonces ahí podamos ver las alteraciones que tiene el corazón en momentos de mayor demanda de oxígeno. Ahora, también se puede hacer un estudio de perfusión miocárdica. Aquí, el ventrículo derecho normalmente no es visible. No es visible. El ventrículo izquierdo normalmente se ve como una dona. Normalmente se ve como una dona. Y cuando la dona se ve mordida, es que hay isquemia. Okay. Bueno, aquí les puse el estudio de perfusión miocárdica y aquí pueden ver cómo se ve como una dona, o así lo dijo el profe. Y cuando la dona está mordida, es que ahí es donde está la isquemia. Solamente para que tengan como una idea. Ahora, el score de calcio coronario. Este se hace por una tomografía. Ay, le puse TAC, pero obviamente no es TAC, no, porque es de tórax, no es abdominal. Pero bueno, es una tomografía, donde nos va a medir las concentraciones de calcio en el miocardio. Eso está muy loco, o sea, nos deja ver el calcio dentro del miocardio. Y bueno, aquí valores arriba de 400 son sospechosos para enfermedad isquémica.
Y ahora vamos con el tratamiento. El tratamiento, pues, primero incluye, evitar los factores de riesgo, ¿no? Que sería la dieta, el ejercicio y pausar el tabaquismo o detener el tabaquismo. Ujú. Ahora tenemos algo que son las metas. Esto es pregunta de examen. Aquí le puse una estrellita que no se ve bien, pero es pregunta de examen. Entonces, metas para el paciente con cardiopatía isquémica crónica. Uno, presión arterial menos de 130/80, hemoglobina glucosilada de 6,5 a 7, las LDL abajo de 55 y para diabéticos abajo de 70, y ya. Son esas tres: presión arterial, hemoglobina glucosilada y LDL. Después, como segundo, tenemos a las, o ya como tratamiento farmacológico, aquí empieza, que tendríamos a las estatinas, que incluyen atorvastatina en una dosis de 40 a 80 miligramos, rosuvastatina, que es una dosis de 20 a 40 miligramos, o para no hacernos bolas, 40 miligramos en cualquiera de las estatinas. 40 miligramos en atorvastatina y rosuvastatina. Y cuando las estatinas, estas dos, no sean suficientes, hay que combinarlo con un fibrato, que es el ezetimibe. Después les voy a explicar como que el mecanismo de acción y todos estos y ya. Después también tenemos que dar ácido acetilsalicílico, aspirina, que la aspirina prácticamente la van a usar ya para toda la vida. Y también hay que dar tratamiento específico para las comorbilidades, o sea, si tiene diabetes, pues obviamente darle su metformina, lo que sea. Si tiene, por ejemplo, pues ya no se me ocurre otra, pero ustedes me entienden, ¿no? Bueno, si tiene hipertensión, pues darle su ECA, su ARA, todos esos. Después, antianginosos. ¿Cuáles hay? Beta bloqueadores. Este va a ser como que el top. Beta bloqueadores, beta bloqueadores. Aquí tenemos el metoprolol, el nebiprolol y el bisoprolol, los de siempre. También podemos dar nitratos, ¿no? Que los nitratos, pues obviamente van a hacer vasodilatación, entonces va a aumentar el flujo y así reduce la angina. Por ejemplo, la isosorbide o la nitroglicerina. También podemos dar ivabradina, pero en casos donde los betabloqueadores no sean suficientes, porque reducen la frecuencia cardíaca. También hay otro que se llama ranolacina, pero no existe en México. Podemos dar inhibidores de los canales de calcio como verapamilo y diltiazem. Y podemos dar otro que se llama trimetazidina, que bueno, esto lo veremos más a detalle cuando veamos el tratamiento, pero pues aquí está. Después tenemos lo que es el intervencionismo coronario percutáneo, que consiste en, mediante pues un intervencionismo, poner un stent, ujú, poner un stent, o puede hacerse una cirugía de revascularización coronaria, donde se hace un bypass de la arteria de la vena mamaria o de las venas afenas. O sea, prácticamente como el flujo pues está obstruido, lo que podemos hacer es poner un stent para derivar ese flujo y que termine llegando por otro lado, ¿no? La otra es la del bypass, que consiste prácticamente en jalar un cachito de la mamaria y ponértela como si fuera tu coronaria. Y si no se puede de la mamaria, entonces se hace de las apenas. O sea, prácticamente es como poner un implante o algo así, pero de estas arterias, de tu mismo cuerpo. Y ya. Y aquí va a ser la parte uno. Vamos a hacer una parte 2 para síndrome coronario isquémico agudo porque este es muy larguito. Adiós.